tardes a todos. Primero agradecerles que estén aquí esta tarde con lo buenísimo que hace. Parece que era más pertinente estar haciendo turismo por Madrid, pero realmente yo creo que esta tarde va a ser muy interesante lo que vamos a oír aquí por parte de ambos ponentes. Estas conferencias que se van a celebrar tanto hoy como el miércoles que viene giran las cuatro en torno a la exposición que está celebrándose ahí fuera, Visita a España, la memoria rescatada. Es una exposición que en parte nos gustaría que no quedara simplemente en eso, en una exposición efímera que empieza un día y termina otro. Nos gustaría que a través de ella, a través de estas charlas y un poco las conexiones que van surgiendo entre los que hemos hecho el trabajo y otras instituciones, desembocara en un trabajo un poquito más ambicioso. Para un bibliotecario, un archivero, lo más importante es que la documentación que custodia sea fácilmente accesible al usuario normal y al investigador. Si con todo esto que hemos empezado a organizar consiguiéramos esa segunda parte, que es bastante más complicada y más ambiciosa, sería un poco lo que en un principio ya bastante lejano nos habíamos propuesto. Ahora solamente no quiero entretener más y voy a presentarles a ambos ponentes. Por una parte, Ana Moreno Garrido, que es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid. Ana Moreno, la consulta y la lectura de sus obras respecto a historia del turismo es algo ineludible, es fundamental. Si alguien empieza a estudiar estas facetas, este campo. Tanto uno de los manuales que tanto nosotras a la hora de preparar la exposición como la gente que está estudiando historia del turismo consulta es suyo. Y aparte de eso, escribe continuamente casi artículos que profundizan más en las distintas facetas de la historia del turismo. Yo les recomiendo vivamente que lo lean, tanto el libro como sus artículos, como la participación que ella tiene en el propio catálogo de la exposición. El otro ponente, José Antonio Rodríguez Esteban, es profesor de la de la Autónoma de Madrid, de Geografía, y además participa en la Sociedad Geográfica Española y en el boletín, en la revista que editan cada 2 meses. José Antonio ha hecho, aparte de su labor como profesor y demás, una serie de obras también muy importantes relativas a la cartografía y al conocimiento de España en la parte del norte de África. Por ejemplo, es que los títulos no me los sé, España en África, la ciencia española en el Sáhara Occidental, o una obra muy interesante de la expedición científica de Cervera, Quiroga y Rizo en la zona del Sáhara Occidental también. Todos esos documentos son muy interesantes y también de obligada lectura. Ahora yo creo que sin más entretenerme, casi es mejor que empiecen a escuchar primero a Ana y después a José Antonio. Siempre va a haber un tiempo de preguntas, de conversación, porque lo que también quisiéramos, y con esta forma que nos han puesto el escenario, pues nos gustaría un poco que hubiera una conversación fluida entre ustedes y nosotros. Cuando quieras, Ana. Muchas gracias. ¿Se me oye? Es que me han dicho que con el... Ahora. Muchas gracias a la Biblioteca Nacional por invitarme a estar aquí hoy. Muchas gracias sobre todo a las comisarias de la exposición, a Maite Ríos y a Carolina Miguel, que me invitaron personalmente. Yo creo que para cualquiera es un honor participar en una actividad cultural de la Biblioteca Nacional, pero en mi caso es muy emocionante porque me parece como que hoy cierro un ciclo. O sea, yo llevo años investigando en la biblioteca, mi tesis doctoral la redacté aquí, prácticamente casi todo lo que sé sobre turismo histórico lo he aprendido aquí. Sé por experiencia propia la importancia, la calidad y lo valioso de los fondos de turismo de la Biblioteca Nacional. Y creo que en ese sentido esta es la casa que efectivamente tenía que acoger una exposición de estas características. Gracias en ese sentido también a la Biblioteca Nacional por organizar esta exposición, que yo creo que es si no la primera, la más ambiciosa y la más totalizadora sobre la memoria del turismo en España.
es una buena noticia para los que nos dedicamos a esto, los que hemos investigado estos temas, pero es muy buena noticia también para el sector, porque el turismo, por razones diversas que ahora a lo mejor no vienen al caso, pero el turismo es verdad que es un sector que casi siempre se mueve en un ámbito muy económico, muy estadístico, siempre son cifras de visitantes, millones de euros, nuestro puesto en el ranking mundial, el PIB que le supone a España, pero muy pocas veces el debate sobre el turismo entra en otro tipo de consideraciones, como no solo la memoria del turismo español, sino realmente qué es el fenómeno turístico. Entonces yo creo que una exposición de estas características, aunque nos pueda resultar aparentemente un poco nostálgica, en el fondo hunde sus raíces y su explicación en lo que el turismo sigue siendo. Empezó siendo hace más de un siglo, pero sigue siendo hoy en día. Entonces, en ese sentido, muchas gracias a la Biblioteca Nacional por haberse decidido a esta exposición. Cuando el turismo entra o los turistas llegan a la Biblioteca Nacional, yo creo que ya adquieren como su mayoría de edad como tema cultural, porque una casa de primera como es esta, pues todo lo que acoge, todo lo que toca, yo creo que ya automáticamente lo convierte en cultura o tema digno de ser considerado como cultura. Yo tengo que hablar sobre turismo y modernidad, pero voy a empezar un poco haciendo una primera reflexión que me va a servir o que nos va a servir a todos para encajar el turismo en su contexto histórico. A propósito, además, también de esto, del turismo y cultura. Cuando pensamos en la relación turismo y cultura, siempre pensamos en un tipo de turismo que es el llamado turismo cultural. O sea, ese turismo que lo que busca es pues, ampliar conocimiento sobre el destino elegido, ¿no? Básicamente ver museos, exposiciones, monumentos, pero la relación entre turismo y cultura es mucho más ambiciosa. De hecho, el surgimiento del turismo como fenómeno es un capítulo más, y además de los más apasionantes, en la historia cultural europea. Entonces, conceptos como, por ejemplo, el paisajismo, que es esa nueva manera de mirar la naturaleza, de considerar sublimes los paisajes, de acercarse a las montañas, incluso al mar, verlo de otra manera. Conceptos como, por ejemplo, el romanticismo, con esa vuelta sobre el pasado nacional, con esa creación de mitos y de iconos en torno a la propia reflexión de la nación. Conceptos como el higienismo, que es buscar en la naturaleza esas características y esos elementos que nos iban a mejorar la salud. El cientifismo, por ejemplo, en el análisis científico y químico de las aguas, que está en la base del balnearismo y posteriormente de la invención de la playa como espacio terapéutico. Todos esos fenómenos forman parte de la gran cultura y de la gran historia cultural de Europa en el siglo XIX y están en la base del propio turismo. Probablemente de todas las revoluciones europeas del siglo XIX sea la más completa, porque las abarca todas. No pudo haber revolución turística sin la revolución industrial. No pudo haber revolución turística sin la revolución de los transportes, el ferrocarril o el barco de vapor. No pudo haber revolución turística sin que se consolidase la clase media como ya el gran motor del liberalismo decimonónico. No pudo haber turismo sin esa revolución cultural, antropológica, que supone el que los europeos de muy finales del XVIII y sobre todo del XIX empiecen a mirar el mundo de otra manera, empiecen a estar en el mundo de otra manera y empiecen incluso a considerar su cuerpo y su salud de otra manera. Por eso ya el propio fenómeno turístico ya es modernidad, no hay que justificarlo de otra manera, pero sí que quiero, en este espacio que me ha dado la biblioteca, insistir en cómo la revolución turística va en paralelo con la construcción de la modernidad española. El turismo llega a España a finales del siglo XIX como una moda importada
casi como una acción por emulación, o sea, por un efecto contagio de las grandes élites europeas que ya eran plenamente turísticas. Y desde muy finales del siglo tenemos consolidadas, como si dijéramos, las tres familias clásicas del turismo, que serían la cultura, la naturaleza y la salud. Cuando llega el turismo a España, llega envuelto en esa complejidad, ya os digo, de ese fenómeno multifacético e intensísimo, pero aquí además se enriquece o se completa con la propia realidad española. Por un lado, es el punto de partida. Lo primero que hay que hacer es desmontar el mito turístico, el mito romántico sobre España. España había sido el gran paraíso del romanticismo europeo de principios de siglo. El romanticismo europeo construyó sobre España una serie de iconos, de estereotipos y de prototipos que marcaron sobre todo a la gran intelectualidad y a los grandes artistas europeos del siglo XIX, pero que condenaban al país a ser básicamente pues eso, un paraíso de exotismo, de diferencia, de condición o de espacio a medio camino entre África y Europa, un país donde el fracaso y la ruina eran incluso atractivos. Y eso, que fue tremendamente evocador y tremendamente seductor para el romanticismo europeo, le hacía un enorme daño a la proyección exterior de España. No conseguimos, en esta etapa que estamos analizando, en estos primeros 30 años del siglo XX, España no consigue librarse del todo del poder sugestivo que el romanticismo había creado sobre ella. De hecho, la gran industria turística española de principios de siglo se tiene que construir sobre unas bases domésticas y nacionales, porque nunca conseguimos, a pesar de los esfuerzos pequeños o no tan pequeños ya en los años 20 y 30, seducir a la gran corriente turística internacional. Y eso que desde muy finales del siglo XIX ya hay algunos síntomas que indican que el turismo internacional europeo se está empezando a sentir atraído por España. Eso significa que está dejando de verla como el gran destino romántico, es decir, peligroso, aventurero y casi bárbaro, para empezar a encontrar lo que busca el turista, que no es lo que busca el viajero. El turista busca comodidad, busca infraestructuras, busca sobre todo una enorme e inmensa oferta de ocio que va desde los conciertos, los paseos, los bailes. Nada de eso había en Europa en el siglo XIX, pero sí se empieza a ver un poco la potencialidad turística española. Algunos síntomas que indican esta presencia del turismo internacional estarían básicamente en la instalación en España de algunos de los iconos o mitos de las industrias turísticas europeas. Por ejemplo, la agencia Cook abre una oficina en la Puerta del Sol en 1899. Wagon Leeds, que es la gran empresa ferroviaria por excelencia de los ferrocarriles que identifican la gran edad de oro del turismo europeo, también abre una oficina en España, en Madrid, a finales del siglo XIX. La industria editorial turística se empieza a sentir atraída también por España. Estoy pensando sobre todo en las guías Baedeker. Cuando Baedeker hace una guía sobre un país, automáticamente ese país ya es turístico, porque entrar en el catálogo Baedeker ya significa que hay una corriente, aunque sea pequeña, de turistas internacionales que van a querer venir a España. Pero las primeras ediciones Baedeker sobre el país son del 97, en sus tres idiomas clásicos, en inglés, en francés y en alemán. Por ejemplo, Italia era un país Baedeker desde los años 30. Entonces, estamos hablando de un retraso de décadas a la hora de atrapar o de convencer a ese gran turismo internacional que es casi como el objeto de deseo de cualquier país turístico. El otro síntoma inequívoco es la llegada de la hotelería de lujo. Que se instale en Madrid un Hotel Rich en 1912, o que el hotelero belga Georges Marquet, que es uno de los grandes hoteleros de la Europa de su momento, cree, rivalizando casi enfrente en 1914 el Hotel Palace, es otro de los síntomas y de los, por así decirlo, de los señuelos que busca atrapar al turismo internacional, que solo vendría a un país donde encontrase una serie de símbolos o de nombres reconocibles que le garantizasen el confort y la seguridad que está buscando
ese turismo de élite de principios del siglo XX. Sin embargo, ya digo, España no termina de convertirse en un gran destino de turismo internacional. Incluso para la primera cifra que tenemos, la primera estadística seria y fiable de turistas extranjeros en España, que es de 1929, hablamos de 362.000 turistas extranjeros. Por ejemplo, Italia en 1924 recibía 1 millón de turistas. Por eso, el gran esfuerzo en solitario que hace España por intentar consolidarse como destino turístico no deja de ser, de alguna manera, casi como un empeño en solitario y hasta cierto punto vano. Que España no consiga convertirse en una gran nación de turismo internacional no significa que en España la industria turística no esté avanzando y no esté creciendo. Y ahí es donde encaja muy bien el turismo con el propio discurso de la modernidad española. Entonces, el turismo llega a un país, además en un contexto de dificultad, pero bueno, España siempre está casi en un contexto de dificultad. A partir del gran fracaso, del gran dolor nacional que supone el año 98, hay una corriente que recorre el país, que es el llamado regeneracionismo, que no era ni más ni menos que un programa de soluciones concretas a problemas concretos y que se convierte en una espléndido base o un caldo de cultivo maravilloso para que se desarrolle el turismo, puesto que el turismo es el aliado natural del regeneracionismo. Una industria joven, una industria próspera y una industria con futuro encaja perfectamente en el ideario regeneracionista. ¿Por qué? Pues porque todo eran ventajas. Desarrollar una industria turística supondría la mejora de las infraestructuras, supondría puestos de trabajo, supondría recuperar el pulso en los escenarios internacionales, supondría ampliar las perspectivas económicas españolas. El regeneracionismo encuentra su instrumento de acción o su base de actuación también en lo que es la gran vitalidad que tiene el asociacionismo español de finales de siglo, que encaja también muy bien con este discurso regeneracionista turístico. A finales del siglo XIX surge en España lo que ahora ya llamaríamos casi como el nacimiento de la sociedad civil, o sea, un movimiento muy vital donde son los propios ciudadanos asociándose los que van a ir logrando tomar el pulso y recuperar puestos en más o menos la atonía y el dolor y la sensación como un poco de prostración que tiene la España de fin de siglo. El asociacionismo escribe uno de los grandes capítulos del turismo histórico español. Proliferan por toda España y en todas las ciudades asociaciones de alpinistas, asociaciones de excursionistas, las comisiones que se crean en ayuntamientos, en ateneos, en círculos mercantiles de excursiones, de viajes, los velocipedistas, por ejemplo, que son los primeros turistas sobre 2 ruedas, la generación que vendrá después, que ya son los automovilistas, muy pocos, muy escasos, muy poca gente en España tenía un automóvil, pero también se asocian y se federan creando los touring clubs que tienen una vocación turística clarísima, la asociación de fondistas, que sería el precedente de los hoteleros. Todo como este resurgir, esta especie de ebullición de la sociedad civil va a hacerle mucho bien al turismo español. Es cierto que es una memoria que todavía no tenemos del todo estudiada, es una memoria fragmentada todavía y dispersa, la de las primeras asociaciones turísticas. Estoy pensando sobre todo también en las asociaciones de atracción de forasteros o sindicatos de iniciativas turísticas, que serían, eso sí que, netamente las asociaciones turísticas por excelencia. Todos los materiales que produjeron, muchos de ellos se han perdido, se consideraban materiales efímeros. Es verdad que el alcance era muy local, muchas de las publicaciones no tenían series completas, se fueron perdiendo, entonces nos falta todavía mucho a la hora de construir esa memoria de lo que realmente eran las células del turismo español, los sindicatos de iniciativas y sociedades de atracción de forasteros.
pero sin duda ellos sostenían casi en solitario el edificio turístico nacional. Lo que buscaban básicamente era, como decía en su propio nombre y en sus propias actas constitutivas, atraer a los turistas a las localidades y una vez allí facilitarles el viaje a través de publicaciones. Eran los primeros que hicieron los catálogos de los sitios que había que ver, que había que visitar. Eran los que llamaban la atención a los ayuntamientos sobre el embellecimiento de las ciudades. Eran los que rotulaban en las localidades. Eran los que tenían sus publicaciones periódicas, los que establecían itinerarios, y todo esto de forma totalmente altruista y desinteresada. La importancia de los sindicatos de iniciativa turística queda demostrada cuando fueron capaces de asociarse a nivel nacional, creando una Federación Nacional de Sindicatos de Iniciativa Turística e incluso de organizar congresos internacionales. Entre 1908 y 1912 hay hasta 5 congresos internacionales de turismo entre España, Portugal y Francia. Se llaman congresos internacionales porque consiguieron eso, hermanarse con sus homólogos franceses y portugueses y celebrar estos 5 congresos que culminan en 1912. Se rompe ahí un ciclo, más que nada porque estalla la guerra en Europa y entonces ya el hermanamiento entre las naciones se hace prácticamente imposible, pero la celebración de estos congresos, sobre todo el Congreso de Madrid, el último, el de 1912, que llegó incluso a llamar la atención hasta del propio gobierno. La sesión de clausura la hace el propio Canalejas, presidente de gobierno. Le toman muy bien el pulso al primer turismo español. No solo por la propia concepción de los congresos, que eran absolutamente modernos, o sea, con sesiones, con excursiones para los congresistas, con las mesas donde recogían sus documentos, sino el debate, el nivel y la calidad de las ponencias que luego también se publicaban en forma de actas y de publicaciones, muchas de ellas conservadas aquí en la Biblioteca Nacional, y que nos demuestran cómo debates en torno a la conservación natural, a los límites de acogida de los monumentos nacionales, a la necesidad de mejorar las infraestructuras, a la necesidad de que los ferrocarriles se implicasen en el desarrollo turístico, llegan a conseguir que se cree una tarifa especial para turistas. Todo eso nos da un poco el tono y la medida, aunque, insisto, seguimos desconociendo buena parte de la memoria de ese primer turismo español, pero esos síntomas indican que ya la industria turística nacional era mucho más que esa industria de viajeros decimonónicos que venían en diligencias, que se quedaban en posadas llenas de pulgas y de chinches, sino el turismo nacional español estaba avanzando y estaba avanzando en el ritmo que la modernidad implicaba. El otro punto muy interesante de conexión entre el turismo y la modernidad nacional tiene que ver con el debate en torno a la reflexión sobre España y sobre lo español, que también recorre toda la gran crisis finisecular. Es muy español, siempre estamos preguntándonos qué somos, quiénes somos, cuáles son nuestros símbolos, si somos uno, si somos varios, pero este debate se hizo especialmente intenso a finales del siglo XIX. Y ahí es muy interesante la manera en que el turismo es capaz de hacer suyo el discurso sobre la identidad nacional. Y ese quizá me parece a mí que es la gran aportación que hace la Comisaría Regia de Turismo, que es uno de los protagonistas del turismo de principios de siglo. La parte de la Comisaría Regia de Turismo, aunque hay aquí algunos documentos, pero está básicamente expuesta en el Museo Nacional del Romanticismo. Lo que sí que consigue es eso, es hacer de los símbolos nacionales, o lo que la sensibilidad de la época, que es esencialmente castellanófila y muy influida por la historiografía de la Institución Libre de Enseñanza, consigue hacer con esos símbolos, convirtiéndolos ya en reclamos turísticos. Estoy pensando sobre todo y ante todo en la Casa del Greco, que se funda en 1910, por el que luego inmediatamente será comisario regio de turismo, y que es la primera, es casi como el primer negocio turístico-cultural de España. Es una casa que lo que busca básicamente es proyectar, ya pero de una forma con un marketing muy moderno y una búsqueda sobre todo de la atracción del visitante hacia la figura del Greco, que
la sensibilidad de la época consideraba el pintor por excelencia, el pintor español. Tal es el éxito de la Casa del Greco que muy pocos años después el modelo se repite en el que era, y sigue siendo, yo creo, el gran escritor nacional por excelencia, Cervantes, y se crea su casa en 1916. Y un poco lo mismo, la misma perspectiva se tiene cuando se declara el primer Parque Nacional de España, que se declara en 1918 aprovechando una conmemoración y en el que era el solar, o repito, lo que la sensibilidad de la época considera el solar o el paisaje fundacional de la nación española, la montaña de Covadonga, que ahora ya llamamos Parque Nacional de los Picos de Europa, pero que nace como el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga precisamente para conmemorar o identificar espacio protegido con una función turística con un acontecimiento de un hondo significado nacional como había sido la batalla que da, por así decirlo, el origen a la Reconquista española. Por tanto, son muchas las maneras en las que el turismo se fue imbricando y se fue casi tejiendo con la propia modernidad española y con todos los debates y todas las cuestiones que estaban afectando a España en su construcción nacional y también en la construcción de su propia modernidad. Pero sin duda, el gran momento, el gran capítulo donde es indudable la identificación entre turismo y modernidad es en los años 20. Los años 20 trajeron muchas novedades a la industria turística mundial. El deseo de los propios europeos de recuperar el tiempo y de empezar a recuperar la moda del viaje, del ocio, de las vacaciones, hace que la industria turística en muy poco tiempo, ya hay un gran Congreso Internacional de Turismo en 1920, o sea, todavía están las trincheras humeantes en Europa y ya se están reuniendo para reactivar la industria turística mundial. Iba a ser una industria muy prometedora desde un punto de vista económico en la reconstrucción europea. Era una industria que podía colaborar mucho también en el hermanamiento, o sea, ayudando a cicatrizar las heridas que había abierto la guerra del 14. Y desde luego es un mundo cada vez más importante desde un punto de vista económico y más competitivo. Las grandes naciones turísticas del primer ciclo del turismo europeo, es decir, todo el siglo XIX y principios del siglo XX, se ven un poco urgidas a reactivar y moverse desde un punto de vista turístico cada vez con más fuerza y con más ambición, puesto que hay una serie de naciones emergentes, de donde enseguida va a estar España, que están luchando por hacerse un hueco y convertirse en una más de las naciones turísticas, puesto que es por así decirlo, es un pastel que nadie quiere desaprovechar. La situación en España era ambivalente. Por un lado, nuestra industria turística seguía avanzando, se seguían construyendo hoteles, se aprecia clarísimamente el cambio de ciclo turístico en el panorama nacional, surge el Mediterráneo como estación veraniega, surge el veraneo rural como opción para miles de españoles, los sindicatos de iniciativa cada vez son más fuertes, más potentes, pero evidentemente España necesita de una especie de coordinación o de fomento mucho más serio. En ese contexto y, sobre todo, forzado por la urgencia de las exposiciones de 1929, el Estado se implica en la cuestión turística. No solo en España. España es verdad que llega un poquito con retraso, porque los organismos de administración turística de entreguerras habían surgido ya, en algunos casos, en los años 21, 22, 23, 25. España crea su primera administración turística en 1928, acuciados sobre todo eso por la exposición del 29, pero enseguida se pone al día. Al llegar con un relativo retraso a la organización de una administración turística, sí que España parece haber aprendido de lo que están haciendo el resto de las naciones turísticas europeas y nuestra primera administración turística, el Patronato Nacional de Turismo, enseguida se convierte en uno de los más espléndidos ejemplos que tenemos de modernidad y turismo, desde la creación de un organigrama bastante complejo y bastante completo para atender todas las necesidades turísticas nacionales,
la reglamentación de las profesiones turísticas, como por ejemplo los intérpretes, otro de los grandes mitos que arrastrábamos desde el romanticismo, la idea de que uno llegaba a España y enseguida era rodeado por un montón de pedigüeños, pícaros, casi pobres diablos que te robaban y que te saqueaban. Es el momento de reglamentar todo eso, de crear una verdadera profesión de guías intérpretes. Es el momento de dar ya el relevo a las sociedades de iniciativa que efectivamente ya no podían más, ya no daban más de sí, el tema no podía seguir en manos de pioneros que de forma altruista trabajaban por el turismo. La implicación estatal era la única capaz de hacer frente al reto gigantesco de crear una industria turística moderna. Se crean las oficinas de información turística que vienen a reemplazar estas iniciativas populares, un poco preprofesionales. Se crea una red relativamente tupida de oficinas en el exterior. Se hace un catálogo inmenso y espléndido que está muy bien representado en la exposición, de publicaciones de todo tipo para llegar a todo tipo de turistas. Se crea un discurso de modernidad turística radiante, donde España promociona sus castillos, sus jardines, sus monumentos, sus deportes, su gastronomía, algo que España no va a volver a hacer hasta casi los años 70 u 80. O sea, el discurso radiante que tiene el Patronato Nacional de Turismo es, sin duda, la edad de oro del turismo nacional. Primera y probablemente, a lo mejor, quizá única edad de oro que ha tenido el turismo nacional. Y termino ya. Y que creo que culmina muy bien, recoge, insisto en esa idea, sin conseguir captar o lograr el objetivo que tenían todos los países turísticos, y es ser capaces de atraer al gran turismo europeo, pero sí que consigue hacer que España fuese una más de las naciones turísticas europeas. Termino muy brevemente simplemente con lo que fue el gran eslogan turístico de la época, que era un eslogan internacional que adopta España en su primera campaña, que han elegido en la Biblioteca Nacional con mucho tino como título de esta exposición: Visita España. El objetivo sigue siendo que el turismo internacional se sienta atraído por España, pero con turistas internacionales o sin ellos, desde luego, sin duda, en torno a la víspera de la República, incluso durante la República, alarguémoslo hasta la Guerra Civil, la industria turística española era una industria turística, desde luego, de radiante modernidad. Y termino. Aquí. No sé si hay preguntas. Un momentito, que le llevan el micrófono. Buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar a Ana Moreno, una conocida amiga, por su extraordinaria y amena charla. Y me gustaría que nos precisara, desde ese conocimiento extraordinario que tiene, por qué ha denominado primera administración turística al Patronato Nacional de Turismo y ha obviado dos organismos anteriores que existieron, la Comisión Nacional en 1905 y la Comisaría Regia de Turismo, que desde la Administración Turística Española hemos celebrado mucho sus centenarios. Especialmente ella ha matizado que es la primera administración turística. Entonces, no sé si es que hace alguna diferencia entre administración turística y organismo turístico, pero como tenemos la oportunidad de su presencia, me gustaría que nos lo explicara. Gracias. Es una interpretación muy mía. ¿Se me oye? Si no. Para mí, tanto de la Comisión Nacional, que se crea en 1905, realmente ni siquiera sabemos si se llegaron a reunir. Sabemos que hay un decreto que la crea. Tenemos el nombre de las personas que formaban parte de esa comisión, pero desde luego no se hizo nada y ni siquiera sabemos si se llegaron a reunir. Por tanto, creo que es un tema más simbólico que, por supuesto, real. Otro tema ya es la Comisaría Regia. Ahí ya cada uno vamos a interpretarlo de una manera. Para mí la comisaría es
de alguna manera, pre-administración. Evidentemente hay ya un mandato, por así decirlo, un mandato regio, en este caso del rey, hay una orden que la crea, pero la Comisaría Regia fue un organismo tan personalista, tan completamente desasistido desde un punto de vista financiero. O sea, es que crear un organismo al que no se le dota de presupuesto, bueno, es la España de la época, por supuesto, pero o un organismo al comisario teóricamente le asistían, me parece que eran hasta 6 funcionarios de distintos departamentos, pero él siempre trabajó de forma individual. Nunca quiso además injerencias de ninguno del resto de estos supuestos funcionarios que le iban a ayudar. Entonces, creo que es un organismo que, más que administrativo, yo casi lo consideraría preadministrativo. Sin duda es administrativo en el sentido de que efectivamente depende de la presidencia de gobierno y es básicamente un mandato del rey, pero para mí administración como tal es cuando se crea un cuerpo colegiado y un cuerpo mucho más competente y más profesional, que es lo que hace realmente el patronato. Hasta en la propia fundación del patronato, como que le agradecen al comisario sus labores y sus encomiables esfuerzos, pero como diciendo, bueno, llega el momento de hacer algo desde un punto de vista turístico, puesto que el marqués apenas ha podido hacer nada. Básicamente eso, por la ausencia de medios, y que realmente era un hombre que trabajaba, hoy diríamos, claramente por libre. Entonces, no sé si eso se puede considerar un órgano administrativo. Por eso, yo casi que arranco la administración turística española más en el año 28 que en el año 11, que es cuando se crea la comisaría. Pero no me parece mal, o sea, nunca juzgaría que alguien considere la Comisaría Regia como un organismo administrativo. Yo, de hecho, alguna vez escribiendo lo he llamado Administración Turística Española, pero es un organismo muy particular. Perdón, por motivos de tiempo, ¿podemos dejar las preguntas hasta...? Vale, perfecto, perdone. Ahora... Buenas tardes. Quiero también dar las gracias a la Biblioteca Nacional por haberme invitado a estar aquí y especialmente a María Teresa Ríos, que la conozco de mis incursiones en la biblioteca y le agradezco sinceramente que me haya invitado a esta conferencia, que es un poco más atípica o más colateral, ¿no? También tengo que repetir lo mismo que ha dicho Ana Moreno, en el sentido de que yo he hecho mi tesis doctoral en la Biblioteca Nacional, he estado 4 años prácticamente viviendo aquí, con lo cual de alguna forma es cerrar un ciclo también, y me siento especialmente feliz, no por cerrar el ciclo, sino porque sea un ciclo, ¿no? Y precisamente yo he estado viviendo en la Biblioteca Nacional haciendo mi tesis doctoral sobre una sociedad geográfica, la Sociedad Geográfica de Madrid, y es un poco de lo que yo voy a hablar, la visión, la relación que hay del turismo con la geografía, ¿no? Porque algunas patas, como se han señalado, del turismo, pues tienen relación con la naturaleza, con el paisaje, con lo geográfico, y en ese sentido la geografía pues puede tener que decir cosas. Y para esta conferencia he buceado nuevamente en el boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid, que está custodiado aquí porque la Sociedad Geográfica de Madrid, la Real Sociedad Geográfica de Madrid, actualmente ese es su nombre, tuvo un incendio en el año 1950, más o menos, y desde entonces los fondos se los dieron para custodia a la Biblioteca Nacional y se guardan aquí precisamente. Por ese motivo, pues es imprescindible para cualquier indagación sobre la geografía del siglo XIX y de principios del XX recurrir a estos fondos. Cuando me he acercado realmente
en mis lecturas del boletín yo no había prestado especial atención al turismo, de tal forma que he tenido que revisar con mucho detenimiento todos los números, todos los años, y me he encontrado con que apenas sale la palabra turismo, por lo menos al inicio, y que hay una relación muy ambivalente o claramente contraria de los geógrafos del siglo XIX al tema turístico. Le desdeñan de alguna forma o le comparan con cosas, leeré alguna cita en ese sentido, le comparan con actividades que no son, desde luego, las que pretende la Sociedad Geográfica de Madrid, que surge en 1876, ¿no? Surge en un momento muy especial, el inicio de la Restauración, ¿no? De tal forma que inicialmente me ha costado encontrar esas relaciones, pero las hay, y yo creo que hay una línea muy interesante que espero ser capaz de dibujar en esa relación entre la geografía y el turismo. Y me voy a centrar en 3 aspectos solamente de esa línea, de esas relaciones que se establecen. En primer lugar, y en un primer momento, en los inicios de la fundación de la Sociedad Geográfica de Madrid, es decir, en los años 70 y 80 del siglo XIX, voy brevemente a comentar la obra de un geógrafo muy especial, se llama Rafael Torres Campos y es el introductor de la geografía moderna en España o de los métodos de enseñanza de la geografía moderna. Torres Campos, ahora lo veremos, tiene un texto, una lectura, hace una conferencia en la Sociedad Geográfica de Madrid, cuyo título son Viajes escolares, donde relata los paseos, las excursiones que la institución libre de enseñanza hacía desde sus inicios prácticamente. Y en ese relato creo que hay una línea muy clara de conexión entre el turismo y la geografía, y que además es incluso no solamente hay una línea de unión, sino un inicio y un marcar una trayectoria que luego va a llevar con el tiempo a que los geógrafos se preocupen vivamente por la geografía. En segundo lugar, voy a hablar en ese acercamiento entre la geografía y el turismo, voy a hablar de cómo se produce a través de publicaciones y especialmente de guías de viaje. Los geógrafos de la Sociedad Geográfica de Madrid empiezan a ver que es una actividad importantísima el turismo y emprenden poco a poco ese acercamiento, y una de las líneas, si en la primera son las excursiones, es el turismo de la naturaleza, por decirlo así, la segunda línea van a ser las publicaciones de muy alto nivel, muy culturales, pero que unen esas dos actividades. Y las primeras guías en este sentido son muy curiosas, son guías de geología siguiendo los trayectos del ferrocarril, ¿no? Y se hacen en los años 20. Y también brevemente haré mención de una tercera pata en este sentido, en esta unión, y es el tema colonial, ¿no? La Sociedad Geográfica de Madrid encuentra en el tema colonial uno de sus puntos principales, y curiosamente el turismo en el protectorado es quizá uno de las vías de desarrollo más interesantes del tema turístico, por motivos que luego señalaré, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, hablando de la Sociedad Geográfica de Madrid, comentar brevemente que surge como he dicho antes, en 1876, y surge de una forma muy curiosa porque Francisco Cuello, que es el geógrafo que tenemos ahí, va a un congreso internacional de geografía en 1875 a París. Esa década es fundamental, la década de 1870, porque pocos años antes había producido una de las guerras importantes de final de siglo, que es la guerra franco-prusiana.
Francia y Prusia entran en una guerra que no dura mucho tiempo porque los alemanes, en ese momento no se llamaba todavía Alemania, se produce la unificación, vencen con mucha facilidad a Francia y entran hasta París con suma facilidad. Eso provoca en Francia una gran crisis y las consecuencias, las explicaciones de esa crisis para los franceses es que se ha perdido la guerra porque los soldados no sabían geografía, ¿no? Mientras que los soldados alemanes llegaban con mapas y se manejaban por el territorio francés como si fuese suyo, los soldados franceses no habían visto en su formación cartografía y estaban totalmente desorientados en el territorio. De tal forma que desde ese momento, desde la pérdida de la guerra por Francia, se establece un programa amplísimo por parte del gobierno francés para reavivar los estudios geográficos que va a arrastrar realmente al entendimiento de la geografía de los años posteriores. O sea, se organizan congresos para maestros, se les paga los viajes a los maestros para que vayan a aprender geografía en esos años iniciales y se va montando un grupo de geógrafos que han transformado en años posteriores el entendimiento geográfico, la Escuela Regional Francesa. Pero además, una segunda consecuencia para Francia de esta derrota va a ser que su crecimiento en Europa ha sido ya vencido. O sea, Francia, que había intentado con Napoleón conquistar Europa, pues ve que ha llegado esa idea a su punto final y que si quiere extender su civilización, su cultura, no le queda más remedio que hacerlo fuera de Europa. De tal forma que ese pensamiento hace que se dirija, que dirija sus fuerzas fuera de Francia, especialmente al continente africano. Y de alguna forma eso va a acelerar todo el proceso colonial, ¿no? Con Francia entrando acelerando su entrada en Argelia, que ya tenía bajo mandato colonial, pero empieza a preocuparse también por otras zonas, por Mauritania, etcétera, etcétera, y va a provocar un efecto de tirón y de competencia entre todos los países. Y eso da lugar a un hecho fundamental, que es la creación de congresos internacionales de geografía. El primero de ellos es justamente después de la guerra, en 1871, y el segundo es en 1875. Es precisamente en ese congreso al que asiste Francisco Coello, que asiste como invitado, porque en los congresos solo podían ir los países o los representantes de sociedades geográficas. En Francia, en Alemania, en Inglaterra, estas se habían creado en los años 20, en 1821, 25 y 29, se habían creado estas sociedades geográficas y los que asisten a estos congresos son aquellos países que tienen sociedades geográficas. Pero Coello es un cartógrafo y un geógrafo de un prestigio internacional y le invitan a que vaya allí a representar una mesa. Y en el transcurso del Congreso le piden que cree en España una sociedad geográfica con el objetivo de recuperar toda la producción geográfica que España había hecho en América, que realmente era la gran aportación que podía hacer a la geografía. España en ese momento no estaba para aventuras coloniales, con lo cual era bastante razonable que su misión se encaminase a recuperar libros, legajos que todavía estaban dispersos por toda España, especialmente en Madrid y en Sevilla, sobre las acciones del descubrimiento de América y de la ocupación americana, ¿no? De tal manera que este es el primer objetivo que tiene Coello fundando la Sociedad Geográfica de Madrid. Pero el tema colonial se dispara y una vez fundada la Sociedad Geográfica de Madrid, que lo hizo
con un apoyo con apoyo del gobierno, con apoyo de la realeza y con varios cientos de personas como socios iniciales, es decir, con un apoyo que luego nunca más tendría y que es muy difícil conseguir en una sociedad científica. Lo hizo muy apoyado, pues poco a poco esos intereses por América se van transformando en el tema colonial, de tal forma que en las páginas del boletín empiezan a aparecer continuamente referencias a procesos coloniales, a viajeros que descubren cosas, a exploraciones, pero desde luego nada que ver con el turismo. El turismo aparece ocasionalmente comparando su acción a la contemplación de la naturaleza. Por supuesto, nada que ver con la actitud que tiene que tener un explorador yendo a lugares donde, primero porque van en solitario y en segundo lugar porque ponen en peligro muchas veces sus vidas. De tal forma que la palabra turismo parece que está reñida en todos esos primeros años con la geografía. Hay un geógrafo que se llama José Valero y Belenguer, que habla de Guinea, de que hay que ir a Guinea, etcétera, etcétera, y señala: yo no me atrevería a indicar, y leo textualmente, la construcción de una vía férrea y de cómodos hoteles, como lo hace un gran viajero, refiriéndose a Stanley, que había estado precisamente en la isla de Fernando Po, y que al verla se quedó maravillado del clima que tenía y pensó que era el mejor lugar para iniciar la conquista o el reconocimiento de África. Pues dice, no me atrevería como hace aquel gran viajero, acostumbrado a recursos tan fabulosos como sus empresas, ni siquiera a la ejecución del proyecto de nuestro ministerio, porque no es prudente emplear todos los recursos en esta obra, en la construcción de un ferrocarril, pero sí la conveniencia de que se trace un camino de herradura, muy modestamente, con 4 o 5 cobertizos que sirvan de albergue y preserven de las lluvias al convaleciente o al turista. Es decir, hay una comparación entre el convaleciente y el turista que yo creo que de alguna forma dibuja esa relación o ese entendimiento que tienen en la Sociedad Geográfica de Madrid de la actividad turística, ¿no? Pero también hay otros geógrafos, y en concreto Rafael Torres Campos, que empieza a mostrar una actitud distinta. No es que hable del turismo en plan halagüeño, pero Rafael Torres Campos era el secretario de la Sociedad Geográfica de Madrid y era al mismo tiempo profesor de la Institución Libre de Enseñanza, prácticamente desde sus inicios. Había descubierto la geografía, era abogado de profesión, pero haciendo el servicio militar le tocó explicar clases de geografía y entendió que aquello era una materia fundamental para entender precisamente España y era la mejor forma de influir, y llevó de alguna forma esa inquietud a la Institución Libre de Enseñanza. Allí, no solo por obra de él, que estaba muy atento a lo que estaban haciendo otros países, sino un acuerdo general por el entendimiento filosófico que la Institución Libre de Enseñanza tenía de cómo había que enseñar, y había que enseñar no en un aula, sino sacando a los alumnos a que viesen las cosas. Pues empiezan a hacer salidas primero en torno a Madrid, salidas a las que a los alumnos, a los muchachos de 13, de 14, de 15 años, les llevaban otros profesores como era Francisco Giner de los Ríos o Joaquín Costa. Poco a poco salieron de Madrid y empezaron a recorrer las provincias de alrededor y llegaron a la costa española, visitando zonas que muchas veces ni sabían o que tenían monumentos de los cuales no había constancia. En una de esas excursiones escolares, por ejemplo, descubren en 1881 en Santander, en Santa María de Leveña, descubren los profesores asombrados, Sela en concreto,
que hay una iglesia que tiene una influencia musulmana tremenda en las puertas, en las ventanas, en los pórticos, de tal forma y que no estaba prácticamente recogida en la historiografía o en las historias del arte español. El propio Torres Campos elaborará una magnífica monografía sobre esta iglesia, de tal forma que lo que hace con estos viajes escolares de alguna manera es una especie de turismo con los alumnos, es decir, un turismo, por supuesto, no exento o con una idea fundamental de formación, pero al fin y al cabo había una conexión entre las visitas de grupo a los lugares y la actividad turística que desarrolla. El propio Torres Campos habla de... El propio Torres Campos habla de las experiencias que él encuentra en otros lugares y relata lo que hacen otras instituciones. Y uno de sus, quizá, sus guías fundamentales para planificar las excursiones es este pintor, Gerald Pfeffer, que va a tener unas publicaciones, unos libros relacionados con, los va a llamar viajes en zigzag, voyages en zigzag, y que los desarrolla a partir de 1820 porque él, que tenía una formación realmente culta, su padre era pintor, él dibujaba y pintaba muy bien, tiene problemas en la vista y decide dejar su actividad intelectual y dirigir un instituto, un centro, donde se va a dedicar a llevar a los alumnos, también en ese sentido, poco a poco fuera del centro, a mostrarles las montañas suizas inicialmente, pero empiezan a salir del país, van a Italia, a Nápoles, de tal manera que recorren muchísimos lugares y él los va a recoger en unas especies de historietas dibujadas con mucho encanto, de tal manera que Tofer termina haciendo, en algunos casos, historias solamente con dibujos, pero los textos son realmente deliciosos, describiendo día a día qué es lo que hacen los alumnos, cómo suben, qué es lo que significa para la preparación, etcétera, etcétera. Y Torres Campos comenta que para él estas historias fueron fundamentales a la hora de planificar el entendimiento. Lógicamente, la Institución Libre de Enseñanza tenía muchas otras influencias alemanas, de Krause, de la propia filosofía española, y no significa que este libro haya abierto los ojos al ideario institucionista, pero sí que fue para Torres Campos una guía de lo que tenían que hacer, los viajes en zigzag, ¿no? Y el esfuerzo permanente para los alumnos. Curiosamente, bueno, sus dibujos son realmente maravillosos, y si nosotros buscamos ahora algo sobre Tofer en cualquier sitio, pues no aparece, por supuesto, como un pedagogo, sino curiosamente como el padre del cómic, porque estos dibujos le llevaron a ser cada vez más sintéticos, como muestra el que hay más abajo, y a contar historias exclusivamente con dibujos. Me parece que, bueno, que en el fondo es, dice así Torres Campos, por ejemplo, un hombre ilustre en la literatura de la primera mitad del siglo, Tofer, se propuso proporcionar a los jóvenes estudiantes el goce de respirar el aire vivificante de las montañas, de medir precipicios y contemplar de cerca los hielos, las avalanchas, los ventisqueros de los Alpes, que constituyen objeto de peregrinación para los turistas de Europa. La segunda referencia que hay en el boletín sobre los turistas está en este escrito.
como de ver países y de conocer gentes a trueque de saber pasar una noche en el pajar de un chalet rodeado de hielos, de comer más o menos, según los casos, y de exponerse a los 1000 incidentes azarosos del viaje. Hay una asimilación entre viaje, turismo, aprendizaje, sacrificio. La narración de algunos de estos, hecha e ilustrada según los dibujos del pintor ginebrino en hermosas páginas que rebosan el más puro sentimiento del paisaje y tanta benevolencia hacia las gentes como penetración para conocerlas y gracia para retratarlas, han influido mucho en los viajes escolares. Lo comenta el propio Torres Campos, y en la continuación de estos viajes realizadas posteriormente por uno de sus compañeros que sigue en la época en la que vive Torres Campos haciendo estas salidas. Torres Campos hace esta monografía, yo creo que se acerca al turismo, a este turismo de contacto con la naturaleza, y quizá todas estas conexiones, sin decir nada más, pues puedan probarse, esta conexión del turismo, de la geografía, de los viajes escolares de Torres Campos, en que el hijo de Torres Campos es Leopoldo Torres Balbás, que es el gran reformador, ha tenido el año pasado un auténtico homenaje, de las obras emblemáticas de Granada, y que de alguna forma pues supone una línea dentro del tratamiento turístico de los edificios, ¿no? Como lo recuerdo rápidamente, hasta entonces el tratamiento de los edificios con motivos turísticos se hacía con una restauración total, y Torres Balbás rompe esa línea y argumenta que no hay que reformar las cosas para dejarlas como estaban antes, sino que hay que salvar lo que se pueda salvar, pero sin volver a repetir lo que ya no puede ser de una forma igual. Y yo creo que el tratamiento que dio a la Alhambra, que todos supongo la hemos visto, es en ese sentido ejemplar, y uno cuando la ve por primera vez observa que no se han restaurado todas las cosas, que no se han recuperado con una idea que a lo mejor no era la original, sino que ha hecho intervenciones muy sabias en los lugares donde tenía que hacerlo. Hay un periodo de transición entre esta primera idea y la segunda de las guías, de las que voy a hablar muy rápidamente, y me detengo en este texto de 1905 de un geógrafo también de la Sociedad Geográfica de Madrid, que se llama Emilio Huguet del Villar, al que se debe el primer mapas de suelo, casi nada, ¿no?, de la península y del norte de África. Y Emilio Huguet del Villar, antes de dedicarse con plenitud al estudio de los suelos, pues trabajaba en lo que podía y escribía artículos. Y en un artículo que se titula El turismo y España, pues hace unas exposiciones de cómo él cree que debe de entenderse el tratamiento turístico, y señala, y yo creo que es muy oportuno traerlo aquí, que una de las cosas más importantes es hacer que las bibliotecas en España sean buenas bibliotecas, y en concreto hace una mención especial a la Biblioteca Nacional. Dice: este establecimiento, desprovisto de catálogos por orden de materias y con un reglamento lleno de disposiciones coercitivas, resulta poco menos que inútil para cualquier estudio serio que en ella se quiera hacer. Si el objeto perseguido al redactar el reglamento en cuestión sobre el turismo ha sido poner el mayor número posible de obstáculos entre el público y los libros, dice, para que estos puedan servir para el uso casi exclusivo del director y otros jefes, sin que los visitantes puedan molestarles gran cosa. Tal objetivo se ha alcanzado perfectamente. Varias veces se ha dado el bochornoso espectáculo de que extranjeros que han venido a nuestra Biblioteca Nacional para realizar en ella estudios e investigaciones sobre nuestro país han tenido que salir del edificio sin lograr sus propósitos. Me parece curioso que hagan hincapié o que haga hincapié en una cuestión de este tipo, pero en ese momento realmente se estaban planteando cuáles eran las actuaciones más interesantes para atraer el turismo en España. Y yo creo que mi experiencia personal, por ejemplo, en la biblioteca,
de los años que estuve estudiando y haciendo la tesis doctoral aquí en los años 80 y principios de los 90 a la situación que hay ahora, creo que es de una gran mejora, no solamente porque haya cambiado lógicamente todo lo relacionado con la biblioteconomía, sino porque yo creo que esas cosas hay que hacerlas poco a poco y realmente se ha solucionado en la Biblioteca Nacional el problema que Huguet del Villar señalaba, ¿no? Las guías de viaje son, en segundo lugar, esa gran preocupación que empiezan a tener los geógrafos y estas, siguiendo las vías del tren, de las vías férreas, explicando, se traducen a distintos idiomas, explicando qué es lo que se ve desde el tren. Me parece una idea genial, con un tono quizá a veces un poco culto, pero realmente explicativo de todos los paisajes distintos que se iban a encontrar en las principales líneas de ferrocarril en España. Pues yo creo que esa es la segunda gran aportación desde la geografía al tema del turismo. Realmente los dibujos que muestran para enseñar los picos, explicar el relieve son muy bellos, incluso como se ve, se ponen bloques diagramas y se comparan con imágenes que de alguna forma son las cosas que el turista vería yendo en el tren o que no las vería pero que le ayudarían a entender esos trayectos. Hay fotografías de, por ejemplo, La Pedriza, desde Madrid, donde se sale de los alrededores, hasta los puertos o los lugares finales de línea, con bloques, como he dicho, realmente ilustrativos de lo que sería el paisaje. Y finalmente, para terminar ya muy rápidamente, hay también un cierre de ciclo entre los geógrafos y el turismo, precisamente en el tema colonial. La gran preocupación de las sociedades geográficas fue el colonialismo y nos vamos a encontrar con que una vez que el protectorado, que España entra en Marruecos con ese mandato de proteger la situación del país, pues justo en 1919 ya empieza una política turística y uno de los puntos más importantes es dar una imagen de Marruecos que sea acorde con el mandato que tiene España de protectorado del país. Bertucci va a ser en ese sentido la gran figura que señale estas líneas artísticas para desarrollar. Hay una frase en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid en la que se pide al gobierno que establezca una carretera por la zona de Tetuán y tal, como una manera de crear una imagen, esto es en 1935, como una imagen de mejorar como una forma de mejorar la imagen que España, o que fuera tiene, que en el extranjero se tiene, de lo que ha pasado, de la guerra que ha habido en Marruecos hasta el año 27, el año que se considera de la pacificación, de tal forma que uno de los objetivos del turismo, y yo creo que sale también en la Comisaría Regia, es cambiar fuera de España la imagen que se tiene, ¿no? En aquel entonces coincidió con los sucesos de Barcelona, con la Semana Trágica, y había que cambiar esta imagen en Europa, y ahora va a pasar lo mismo con Marruecos. Y ahí coinciden nuevamente las políticas geográficas y las políticas turísticas. De tal forma que esa carretera que se plantea por esta zona se intenta hacer desde la Sociedad Geográfica de Madrid como una propuesta. Y finalmente, para terminar, es Bertucci, yo creo que el que en un álbum que se edita en 1927, el que va a marcar esa
forma de cambiar esa imagen, ¿no?, a través de los paisajes, esa imagen que se podía tener de un país con muchos problemas para ser visitado, ¿no? Y con esto termino, ¿no? Ahora sí que las preguntas que tenían preparadas o que tengan preparadas ahora para el siguiente ponente. Primero va, creo, aquella señora. Sí. Gracias. A ver, Ana, yo quería ver si es posible, porque revisando un poco todo lo que se ha escrito sobre el turismo, sobre la historia del turismo, yo creo que se le ha dado poca importancia a la sociedad civil que tú mencionabas. Claro, no es comparativo y no se puede hacer una comparación con las posibilidades que tenía el Estado, desde el patronato, a la sociedad civil en aquel momento. En dinero, en posibilidades, en poder. Y yo creo que la sociedad civil de la época esa fue la que sacó adelante el poco turismo que teníamos. Y fundamentalmente una de estas sociedades de fomento, que era la de Barcelona. La de Barcelona, comparándola, todas lo hicieron, pero la de Barcelona es maravillosa, su labor, su altruismo y sobre todo su manera de enfocar el turismo, que yo creo que era el turismo moderno, el turismo europeo, cosa que el patronato yo creo que no lo vio. Cataluña y Barcelona miraban a Europa y hacían un turismo europeo y proporcionaban en España los gustos europeos. Y yo, con mucho respeto para el patronato y para la política turística del momento, creo que estaba un poquito, es que no me atrevo a decir, era un poquito rancia. Y la catalana era muchísimo más moderna. Y para muestra un botón, el resultado de la exposición del 29 de Barcelona y la de Sevilla no tienen punto de comparación. Y eso ha sido ya visto por todos los lados. Entonces yo creo que habría que hacer un repaso a estas sociedades civiles, porque yo creo que si no llegase por ellas, desde luego no despegamos. Sí, claro. El turismo, hasta que el Estado intervenga en él, pero no solo en España, también en Europa, sus bases son completamente locales, anónimas, ciudadanas, asociacionismo, y son la cantera. Pero también, incluso desde un punto de vista editorial, desde un punto de vista gráfico, esto ya lo estamos estudiando cada vez más, la imagen turística y toda esta explosión que hubo desde un punto de vista artístico, cómo se vinculan el turismo y el arte en los años sobre todo 20 y 30, realmente el Estado está tomando a los que eran ilustradores, periodistas, diseñadores que trabajaban o para muchas de estas asociaciones locales, o para revistas, o para sociedades propagandísticas. Claro, todo sale de la iniciativa privada. Luego es verdad que cuando llega el Estado, aparentemente como que lo copa todo, pero claro, tenía muchos más medios y también son dimensiones distintas y funciones distintas. El Estado tiene que llegar a un lugar donde no tiene por qué llegar una sociedad de atracción de forasteros mucho más local. Creo que las miras tienen que ser más amplias y en ese sentido lo que hace el patronato, hombre, a mí me encanta. Yo estoy enamorada del Patronato Nacional de Turismo. Entiendo que no es lo mejor ni lo único que le pasa al turismo español de entreguerras, pero que ahí es capaz de resumir un montón de cosas y que, sin duda, los éxitos del patronato hay que entenderlos en términos de herencia de 30 años de esfuerzos anónimos, de esfuerzos altruistas, en unas condiciones muy duras, por eso, porque la atonía general del país, bueno, no sé, somos todos españoles, sabemos un poco cómo somos para muchas cosas, era enorme. Entonces, es gente que trabajó mucho, que no sabemos sus nombres, que es lo que comentaba, su memoria está muchas veces perdida, o desperdigada o directamente perdida, por eso, porque eran materiales que muchos de ellos tampoco tenían un gran valor artístico. Por ejemplo, se han conservado aquellos que las portadas son muy bonitas, porque los ilustradores en ese momento a lo mejor tenían dinero y podían contratar a un Penagos, a un Bertolozzi,
pero muchas de estas pequeñas publicaciones que en el fondo son tan jugosas y nos enseñan tanto han desaparecido. Pero claro, sin duda, la fuente primitiva del turismo es la sociedad civil y la iniciativa privada, sin duda. Bueno, lo primero, felicitar a las comisarias, a Carolina Miguel y a María Teresa Ríos, por esa fantástica exposición que nos ofrecen ahí al lado. Felicitar a la Biblioteca Nacional y echarla un reto, a ver si hace la segunda parte ya en la época del Spain is different, con Fraga y Ribarne, años 60, años 70, etcétera. Bueno, a Ana y a José Antonio, felicitarles también por su excelente exposición. Yo voy a preguntar algo a Ana. He visto un poquitín que ha dejado al Marqués de la Vega Inclán así, como excesivamente personalista. Yo tengo pasión por él, y también por Torres Campos y por Torres Balbás. Yo soy uno de los comisarios de la exposición de Granada. Bueno, a mí es verdad que el Marqués de la Vega Inclán es un personaje que trabaja sin medios, que es preadministrativo, estoy completamente de acuerdo, y que la República va a dar un salto maravilloso en cuanto a la difusión del turismo y la implantación. Pero la personalidad de Vega Inclán deja puestos los pilares en todo, prácticamente en todo, no solo en la restauración de monumentos, es un innovador absoluto. Está en contacto con los rasquinianos ingleses, está en contacto con los italianos, con los boitianos, con los giovannonianos, con las grandes vanguardias de Europa en conservación del patrimonio, en difusión, en promoción. Él es el inventor del Greco, de la Casa del Greco, de la Casa de Velázquez, que paga de su bolsillo. Muchas de estas obras las paga de su bolsillo. Entonces yo lo que quería preguntarte es, en la época de la República, que tiene para mí dos hechos importantísimos para el turismo, en el año 31 y en el 33, la declaración masiva de monumentos en España, en el 33 la promulgación de la Ley de Patrimonio, que está vigente hasta el año 85 precisamente, y luego en el año 33 la Ley de Vagos y Maleantes, que trata de evitar todos esos pedigüeños, todos esos personajillos que aparecen en la literatura romántica. Entonces, ¿qué líderes hubo realmente en la República, en el patrimonio? Porque al final, en el turismo, porque al final resulta que hay personalidades que son las que tiran de ese carro extraordinario que fue el turismo. Sabemos que el Marqués de la Vega Inclán lo fue en los años 20, después en los 30 queda apartado, queda un poco separado, ya sin influencia, lógicamente, por su proximidad a la monarquía. Pero ¿qué personajes importantes hay en los años 30 que impulsan ese movimiento sobre el turismo? Pues desgraciadamente es una etapa con menos nombres. Efectivamente, el Marqués de la Vega Inclán deja ahí un hueco muy grande en el sentido de eso, de poder tener un nombre con cara y poder hablar de una figura histórica. Yo creo que ya la siguiente persona, en la época de la República, además es que la administración turística de la República queda muy mermada. Se encuentran, cuando llega la República, que el Patronato Nacional de Turismo está en números rojos, disminuyen personal, disminuyen la administración, por así decirlo, central, renuevan, que eso es algo muy positivo que hace la República, renueva el compromiso con estas asociaciones, con estas células bases del turismo, intentan que sean ellas las que vuelvan un poco a retomar el pulso después de una etapa que había sido a lo mejor excesivamente oficialista o estatalista, pero no tenemos una figura comparable al Marqués de la Vega Inclán. Yo creo que ya nos tendríamos que ir a la inmediata posguerra y buscarla en Bolín. Luis Bolín sería, quizá, a lo mejor si tuviésemos que hacer una genealogía de los hombres del turismo español, serían Vega Inclán, Luis Bolín y Fraga, a lo mejor, ¿no? Por lo que supone también de Fraga el papel que juega durante el boom, cuando se crea la Subsecretaría de Turismo, cuando, bueno, parece como que se toma un poco más en serio el fenómeno turístico, pero entre Vega Inclán y Fraga, sin duda Luis Bolín. Lo que pasa es que Luis Bolín también era un hombre monárquico primero, franquista luego, entonces está apartado de la administración turística en los años de la República, pero es el hombre al que hay que prestar atención ya en la inmediata posguerra. No sé si hay alguna pregunta más.
vamos bien de tiempo, ¿no? A mí solamente me resta agradecer enormemente vuestra participación y emplazaros a todos a la semana que viene, el miércoles, porque si hoy se ha hablado un poco del aspecto histórico del turismo, de la historia del turismo, de sus relaciones con otras instituciones, como pueden ser las instituciones geográficas, la semana que viene lo que sí que queremos ver es la imagen real de ese turismo. Y por eso las dos conferencias que va a haber posteriormente van a estar referidas sobre todo a la imagen fotográfica, imagen partiendo un poco quizás desde anteriormente, y la imagen en movimiento, que son los primeros documentales y las primeras películas turísticas que hubo en España hasta los años 30. Por nuestra parte, poco más. Espero veros a todos y a más gente el miércoles que viene. Gracias.